Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de Hablemos del saxofón, donde hoy nos va a estar acompañando el saxofonista Ricardo Piedra. ¿Cómo está, Ricardo? Pura vida, Jeremy. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, no, más bien muchísimas gracias a usted, Ricardo, por su participación. Lo que vamos a hacer es, bueno, que Ricardo se presente, ¿verdad? Que haga su publicidad por si ustedes quieren apoyarlo, ¿verdad? A él como artista, siguiendo sus redes sociales, entonces para que nos comente un poco dónde lo pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar en la casa. Mentira, estoy molestando. El asunto es que, bueno, pues pueden encontrarme en Facebook como Ricardo Piedra. Además, en YouTube tengo dos canales, uno que se llama Ricardo Piedra y el otro que es de música producida con un alto nivel de calidad. Se llama Saxuplex. Ahí tengo un par de videos muy buenos, uno de música francesa y otro de música de videojuegos. Em, Aparte, esos arreglos que están en YouTube se pueden encontrar en Bandcamp. Entonces, si alguien quiere apoyarme y comprar una canción, cuestan $1, están súper chivas. El nivel de producción y de grabación y el nivel musical en general es muy alto, muy bueno. Ahí me acompaña un excelente baterista que se llama Joseph Delgado, em, que es muy amigo de nosotros dos. Y también pueden encontrarme en Instagram como Ricardo Piedra Sax y Música. Ahí yo estoy subiendo muchos de los trabajos musicales que estoy haciendo y aparte también tengo unos emprendimientos que tienen que ver con la especialidad de los accesorios del saxofón, que es un tema súper relevante para la realidad actual. Em, los accesorios de saxofón, como veremos ahora, especialmente las cañas y las boquillas, determinan drásticamente el timbre que nos va a dar el instrumento. Entonces pueden encontrar la página WS Ritz Project en Instagram y WS en Facebook. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, ya saben dónde pueden encontrar a Ricardo Piedra. Y ahora vamos a continuar a lo que vinimos, como quien dice, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la primera sección del video, donde Ricardo nos va a hablar acerca de las partes del saxofón, ¿verdad? Entonces, adelante, Ricardo. Bueno, el saxofón, primero para hablar un poquito rápidamente de la historia, el saxofón digámosle que es el hijo del clarinete. Acá tengo un clarinete, ¿verdad? Entonces, digamos que el creador del saxofón, quien se llamó Adolfo Sax, era clarinetista y venía de una familia de músicos y luthiers, quienes reparan y construyen instrumentos musicales. Él era clarinetista y bueno, pues encontró algunos problemas en el clarinete que quería corregir. em, Especialmente de que no sonaba muy fuerte. Y en la actualidad es uno de los instrumentos que no suenan muy duro. Y además de eso, algunas digitaciones eran muy pesadas para las manos, a pesar de ser un instrumento bastante virtuoso. Entonces se le ocurrió, bueno, ¿por qué no me baso en el clarinete, pero lo hago de metal y lo hago en forma de cono para que suene más duro? Entonces, un híbrido entre clarinete y trompeta es el que da como resultado el saxofón. Em, el instrumento tiene muchas partes y es por ese motivo que también cada una de esas partes se pueden cambiar y pueden mezclarse de distintas formas. Es lo que da la diferencia tímbrica tan amplia, el abanico de timbres tan amplio que es único del saxofón. No hay otro instrumento de viento que tenga un abanico tan amplio de timbres distintos. Entonces, se empezaría pues por la boquilla, que es lo que voy a mostrar ahorita, que por supuesto el clarinete también tiene boquilla. La boquilla es lo que uno introduce en la boca de esta manera. Em, lo otro sería la caña, que es esta pieza de caña. No están hechas de bambú, para la gente que dice todavía que están hechas de bambú, no son hechas de bambú. La caña es un elemento que vibra a la hora de que nosotros le ponemos presión de aire y un poco de presión mecánica por medio de nuestra boca.
Entonces, estas dos piezas juntas suenan así. Por supuesto que no es un sonido muy musical, pero para eso están el resto de las partes. Además está una pieza que se llama abrazadera, que esta boquilla en específico la tiene incorporada, pero normalmente se compran. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles una abrazadera. Esta de aquí se llama, bueno, ni siquiera voy a hablar acerca de la marca, la única función que cumple es mantener la boquilla y la caña juntas, que no se separen para no tener que tener la mano ahí puesta para poder hacer algún sonido. Entonces, en esencia es un elemento que junta las dos piezas principales, que son la caña y la boquilla. Por supuesto que va a tener alguna influencia en cómo va a salir el sonido al final, por eso hay gente que cambia de una abrazadera a otra, pero si lo dijéramos en porcentajes, el 60% del sonido es la boquilla, el otro 30% es la caña y 10% sería la abrazadera. Luego tenemos el cuello o tudel, que es lo que estoy señalando en este momento. Ahí me imagino que pondrán alguna imagen, que la única función es servir de puente entre la boquilla y el cuerpo del instrumento. Hay algunos saxofones, como esto sirve de puente, hay algunos saxofones que no tienen tudel, sino que el tudel y el cuerpo del instrumento, que es donde están todas las llaves, son una sola pieza. Sin embargo, para el saxofón, desde el alto hasta el barítono, sencillamente es impráctico tener un solo tubo de una sola pieza. Por eso es que muchas marcas y muchos saxofonistas prefieren utilizar un instrumento desarmable para que sea fácil de transportar. Luego, por supuesto, está el cuerpo del instrumento, que es donde los saxofonistas ponemos nuestras manos y podemos hacer todas nuestras digitaciones para hacer las notas musicales. El cuerpo tiene distintas partes. Está el tubo, está el codo, que es lo que está aquí abajo, y está la campana. Entonces, aunque tengan esas tres partes, un saxofonista normalmente se refiere como el cuerpo del instrumento. Entonces, esas serían las partes principales del saxofón: boquilla, caña, abrazadera, cuello o tudel y el cuerpo del instrumento, que está dividido en el tubo, el codo y la campana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya con esto, ¿verdad? Claro, lo que sigue, Ricardo, es hablar acerca de por qué el saxofón es un instrumento transpositor. Bueno, la verdad es que hay varias hipótesis ahí en las cuales, pues, varias historias que se cuentan, pero la más importante es que en realidad, el primero, que el saxofón, al ser como hijo del clarinete, pues el clarinete también es un instrumento transpositor, es una cosa importante notarla. Em, pues los primeros instrumentos que hizo Adolfo Sax los hizo transpositores. Los primeros que patentó en París en 1840 y algo, no sé si fue en el 41 o el 46. em, los instrumentos que patentó, que ya patentó, él patentó una familia completa. Él presentó una familia de soprano, alto, tenor y barítono. Y los presentó en sus respectivas afinaciones. Nacieron transpositores. Ahora, ¿por qué motivo sería eso? Pues primero que él era clarinetista, instrumento transpositor. El saxofón tiene elementos de la trompeta, instrumento transpositor también. Y un asunto mecánico muy importante es que la escala de do mayor natural del saxofón alto y del barítono, cuyas digitaciones no utilizan ninguna llave auxiliar ni ninguna digitación especial, es una escala, de hecho la digitación es idéntica a la de la flauta dulce, la escala de do mayor en el saxofón,
cuando usted toca esa escala en el saxofón, en el piano suena un mi bemol mayor. Entonces, pues decidió Adolfo Sax al presentarlo ya transpositor, que bueno, que fuera transpositor, ¿verdad? Que la escala natural de todas las posiciones naturales igual a do mayor en la flauta dulce se llamara do mayor en el saxofón, aunque sonara mi bemol mayor. Además de que eso facilita el proceso de aprendizaje del instrumento, porque sería extraño, aunque los trombonistas lo hacen, eh, de que la primera escala que usted se aprende no es do mayor, sino que vea, usted está aprendiendo mi bemol mayor, pero si usted todavía no se sabe cuáles son los bemoles y los sostenidos, eso puede representar un obstáculo. Ujú. Al mismo tiempo hay que mencionar que sí existen saxofones o sí se han fabricado saxofones afinados en do, cuyas posiciones naturales de do mayor suenan al do mayor del piano. La historia detrás de ellos pareciera ser, no estoy seguro, es que sencillamente a los compositores no les gustó tanto cómo sonaba ese instrumento y no hicieron música para ese instrumento dentro de los ensambles en donde se hizo popular, que fueron las marchas, las bandas militares. El saxofón no fue popular para las orquestas y hoy en día no es un instrumento de la formación oficial de una orquesta. Si ustedes van a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, no hay línea de saxofones. En algunas obras hay saxofones y se invitan intérpretes, pero el resto del concierto va a ser sin sax. Entonces, los compositores no contemplaron a los saxofones en do dentro de su música. Y si no hay música para tocar con el saxofón en do, pues el instrumento cae en desuso y en desuso. Y ahora del montón de marcas que hay que fabrican saxofones, muy pocas hacen algún modelo que esté en do. Bueno, tal vez como para ejemplificar esto, ¿verdad? Bueno, más que todo pensando en las personas que si quieren introducir al mundo de la composición, esta cuestión de los instrumentos transpositores, hay que manejarlo, ¿verdad? Y conocerlo muy bien. Entonces voy a tocar acá bueno, la nota Do, que igual les voy a poner una imagen ahí en la pantalla. Esta nota, que sería la nota, el Do de concierto, por así decirlo. Si el saxofón toca ese mismo Do, como le estaba explicando Ricardo, va a sonar otra nota distinta, ¿verdad? Entonces hagamos ahí la prueba. ¿Okay? Entonces es ahí precisamente donde el instrumento se le conoce como instrumento transpositor, por esta cuestión, ¿verdad? Lo que el piano toca y lo que el saxofón toca no suenan igual, ¿verdad? Entonces precisamente hay que hacer algunos ajustes, pero como este tema, el tema que estamos viendo hoy no se trata de la transposición, pues ocuparía un video completo para hablar de eso. Entonces, bueno, ya sabemos que el saxofón alto, en este caso está en mi bemol, ¿verdad? En la afinación de mi bemol. Ahora, tal vez otra confusión que hay entre las personas que están aprendiendo la cuestión de la instrumentación es, ¿el saxofón es una madera o es un metal? Bueno, pues el saxofón está contemplado dentro de la familia de las maderas a pesar de ser construido en metal. Esa decisión se toma por dos principales argumentos. El primero y el más importante es que la principal pieza para la producción del sonido es la caña. La caña está hecha de caña, o el nombre científico es Arundodonax. Entonces, solamente por estar hecho de materia viva, de una forma de madera, em, pues eso le da ciertas características tímbricas que lo acercan más hacia el clarinete que hacia la trompeta. Bueno, pues también hay que tomar en cuenta que esa distinción de timbres, o sea, al saxofón se le clasifica como una madera hace muchos años, cuando no se conocían todas las posibilidades que el instrumento ha desarrollado con respecto a su timbre.
desde muy brillante y potente hasta muy cálido y aterciopelado, digamos, más parecido al clarinete. Entonces, el saxofón en la actualidad no es ni una madera ni un metal, es un híbrido, porque dependiendo estrictamente del equipo que se utilice, pues el saxofón va a sonar más a trompeta o a clarinete. Ok, ahora bueno, ya teniendo en cuenta y claro la cuestión de si es madera o metal, ¿verdad? Que es una de, tal vez en los tratados de orquestación y en los propios programas también, por ejemplo, como finale, ¿verdad? Si usted se mete a la cuestión, usted va a encontrar el saxofón propiamente en una clasificación de madera, ¿verdad? Y no en los bronces. Bueno, ¿qué es o por qué se le dice que el saxofón es un instrumento de caña simple? Bueno, esa es una pregunta fácil. Resulta que caña simple es que utiliza solamente una caña y la caña está en contacto solamente con el labio inferior. Entonces, eh, digámosle que solamente hay una caña vibrando. A diferencia de las cañas dobles como el oboe y el fagot, es por ese motivo que el saxofón es de caña simple, porque solo utiliza una. Una de las preguntas que nos hicieron fue acerca de las boquillas del saxofón, ¿verdad? O sea, ¿qué tipos de boquillas hay? Por lo menos para hablar, bueno, más que todo por encima, ¿verdad? Un poco de eso. Y en qué afecta el timbre al instrumento, ¿verdad? En usar una u otra boquilla. Ah, bueno, ese es uno de los temas más amplios, extensos y, y de los cuales la gente, no solamente compositores pueden tener dudas, sino los propios saxofonistas tienen dudas. Y es que, bueno, hay muchas familias de boquillas. Entonces, de hecho, cuando un compositor está buscando hacer un timbre específico que sea brillante y potente, o aterciopelado y cálido y redondo, estamos hablando básicamente de qué tipo de boquilla va a utilizar. Entonces, tenemos las boquillas que, bueno, en ese caso, estamos hablando específicamente, es una generalización, ¿verdad? Pero para que todos sepan, del deflector o la parte plana, o tal vez plana, de la boquilla. Entonces, ahí pondremos imágenes de un deflector plano. Las boquillas de deflector plano son las que se utilizan comúnmente para la música clásica. Dan el timbre más parecido al clarinete posible porque esta boquilla, como la que tengo puesta ahorita, tiene una construcción lo más parecida posible a una boquilla tradicional de clarinete. O música más clásica. O sea, estas boquillas están construidas específicamente para la música clásica, son las que dan el mejor control y precisión en la técnica. A cambio, son las que suenan más suavecito, ¿verdad? Tienen menos proyección y menos brillo. Ahora voy a pasarme exactamente al otro extremo, para no hablar mucho de boquilla, voy ahora con el mismo saxofón. Yo tengo aquí preparada una boquilla con caña puesta y todo, está hecha de metal y tienen lo que llaman un deflector alto. Están diseñadas para aumentar lo más posible la velocidad del aire. Ahí es donde está la proyección y la potencia del sonido. Incluso voy a tocar el mismo estudio para que vean que eh, solamente el cambio de boquilla hace una diferencia drástica en el sonido. Y por eso se utiliza para estilos de música donde se necesita tocar amplificado, porque este estilo de sonido es mejor para cuando se toca con micrófono y se compite con instrumentos amplificados, y sencillamente para orquestas donde hay que competir o sonar igual de fuerte que una trompeta o un trombón.
eso es lo que llamarían el sonido pop. Entonces, por supuesto, una boquilla de este tipo suena mucho más fuerte y tiene también mucho más brillo, puede competir con cualquier instrumento, pero a cambio de una cantidad de control. Son más difíciles de controlar que una boquilla clásica, digámosle así, que sea de deflector plano. Por otro lado, si uno toca estudios o escalas y le dedica el mismo tiempo que le dedica a una boquilla clásica a una boquilla de deflector alto, pues va a conseguir un nivel de control parecido, más no igual por la propia construcción de la boquilla. Y también existen las boquillas que están intermedias, que tienen un deflector ni tan alto ni tan bajo, o también está otra parte que se llama la cámara. La boquilla es algo en realidad complejo, pero para compositores, tener claro que puede ser una boquilla de sonido redondo con un deflector plano, hasta una boquilla metálica con un deflector alto que parece una gradita para el sonido más brillante y potente. Sí, entonces me parece importante, ¿verdad? Igual conocer este aspecto propio de la parte del instrumento como es la boquilla, ¿verdad? Para el saxofón. Ahora vamos a, bueno, otro aspecto importantísimo también, ya para ir entrando en materia propiamente de la instrumentación, es el registro, ¿verdad? El registro de los saxofones. Y ahí van a tener tres imágenes de tratados o libros diferentes, ¿verdad? El primero de ellos es el libro de Samuel Adler, que, bueno, en este libro el saxofón en sí no es tratado, ni siquiera tiene tanta información dentro del tratado de instrumentación. La siguiente imagen es la de Casella, ¿verdad? También, que tenemos otro ejemplo. Lo interesante acá es que el autor, sí, bueno, ahí viene la parte del lado izquierdo, como qué es lo que se escribe en el saxofón, ¿verdad? Porque ya sabemos, como dijimos antes, que es un instrumento transpositor. Y en el lado derecho lo que suena, ¿verdad? Lo que sonaría realmente en sonido del piano, ¿verdad? Como estábamos hablando ahora. Y el último ejemplo es un diccionario de instrumentación de Alfred Music, donde viene una distinción particular. Los autores distinguen entre lo que es el sonido grave, el sonido medio y el sonido agudo, ¿verdad? Entonces tal vez, Ricardo, ahondemos un toquecito en el tema del registro. Bueno, pues el asunto de estos tratados, el posible problema que pueden tener es que tratan todas las notas como iguales. Tal vez están pensando como pianistas en que usted aprieta cualquier tecla y va a sonar con el mismo nivel de esfuerzo. En estos instrumentos de viento, en general, hay notas que están en los extremos, las más graves y las más agudas. Esas son más difíciles de emitir, controlar y, bueno, más difíciles de emitir y controlar que las notas que estén en el registro medio. Entonces, en realidad, el registro para un saxofonista no se rige por los parámetros auditivos en los cuales se están basando estos libros de tratados. Lo más importante para la facilidad es si las notas se emiten con llaves que están en el tubo. Como mencioné antes, están las que están en el tubo, o está el tubo del instrumento donde están la mayoría de las notas, y están las notas que están en el codo, que serían el do sostenido grave, do grave, estoy hablando en saxofón, do sostenido grave, do grave, si natural grave y si bemol grave. Esas notas están en el codo del instrumento. Por ese motivo son más difíciles de emitir. Y están las notas que se accionan con la palma de la mano, que son las notas re natural, mi bemol, mi natural, fa y fa sostenido de las más agudos del instrumento. Entonces, ellas se activan con la palma y a veces para tener agilidad en ese registro es más complejo porque no se tiene el mismo control que el que se tendría con los dedos. Ese es un asunto importante. Entonces, ciertamente, auditivamente es bueno saber si quiero tocar notas graves, medias o agudas, pero la buena noticia es que en el saxofón la mayoría de las notas, ya sean de registro grave, medio o agudo, están en el tubo y son las que permiten un mayor grado de agilidad y control. Por ejemplo, voy a tocar un pasajito en el cuarto sistema a partir del segundo compás.
del estudio número 9, que es lo que he estado tocando hasta ahora, de un libro de estudios, que es un consejo muy bueno para los compositores, fijarse en los libros de estudios de los propios instrumentos para que vean dónde es que están las dificultades. Entonces voy a tocar segundo compás, compás 9, un pasaje que es ágil, pero como todas las notas están en ese registro fácil, entonces se puede tocar. Paré en donde está la nota difícil, pero todo ese otro pasaje realmente es un pasaje sencillo, aunque se ven muchas notas, muchos bemoles sostenidos y toda esa historia. Están en las notas que están en el tubo del instrumento. Entonces es una buena guía. Cuando ya llegamos al otro pasaje de saltos más grandes, requiere mucha más dificultad. Y así sucesivamente. Entonces es importante notar que no todas las notas graves son difíciles, sino las que están en el codo. No todas las notas agudas son difíciles, sino las que se activan con la palma o las que están incluso en el registro extendido del instrumento. Y todas las notas medias son fáciles. Perfecto. Sí, entonces esto es, bueno, básicamente es esto que nos acaba de decir Ricardo, que el instrumentista le diga a uno, ok, es que todas estas notas que están en el cuerpo del saxofón son ejecutables, ¿verdad? Y son fáciles de hacer con una agilidad, pues que el instrumento y el mismo intérprete lo pueda lograr, ¿verdad? Obviamente. Y saber también, tener en cuenta que las notas más graves y sobreagudas, ¿verdad? Ya se vuelven complicadas por los aspectos técnicos propiamente de la digitación del instrumento, como nos estaba diciendo. Entonces, esto es para mí, ¿verdad? Información de primera mano, ¿verdad? Directamente del profesional en el instrumento. Ahora, bueno, ya teniendo claro esta cuestión de los registros, ¿verdad? Del saxofón, vamos a ir un toquecillo a la cuestión de la respiración, ¿verdad? En el instrumento. Como qué recomienda usted, ¿verdad? ¿Cuánta respiración máximo, por así decirlo, es posible en el saxofón? Bueno, pues mucho tiene que ver con la velocidad de la obra en que se esté ejecutando, pero digámosle que una buena medida, si usted está tocando una obra rápido, serían 8 compases, porque si es algo más lento, entonces hay que tomar en cuenta que si es música lenta, pueden ser 4 compases sin respirar, y de hecho un intérprete experimentado para respirar no ocupa más que un silencio de corchea. Em, si es música más rápida, podrían ser hasta 8 compases, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si vemos justo el pasaje que toqué ahorita, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compases, y justo a los 8 compases hay un silencio de semicorchea necesario para respirar, porque podrán ver que eso es una secuencia, ¿verdad? Ahí vamos bajando por medios tonos, y las siguientes eslabones de la secuencia no tienen ese silencio. Ese silencio fue puesto ahí para que el intérprete pueda respirar. Hay una técnica que se llama respiración continua, que es muy popular entre saxofonistas. No todos la hacen, pero todos la conocen, precisamente por jugo de piña, ¿verdad? Entonces, aunque no sea la obra de concierto para tocar ahí, bueno, que habrá gente que la querrá tocar ahí en el Teatro Nacional, quién sabe. El asunto es que la respiración continua es un excelente recurso, pero tiene ciertas limitaciones. La respiración continua, la principal limitación que tiene es que hace que las notas son inherentemente más inestables mientras se está haciendo la técnica, y no se recomienda articular notas mientras se está haciendo esa técnica. Entonces, si usted va a hacer un pasaje muy largo, donde usted ya ve que el instrumentista posiblemente va a tener que respirar, pero usted no quiere cortar la frase, por lo menos háganos el favor de que las notas sean ligadas para poder nada más mover los dedos mientras hacemos la respiración continua. Perfecto, sí. Es, bueno, respiración continua o respiración circular, ¿verdad? Estamos hablando del mismo término. Que, bueno, lo siguiente sería con respecto a los legatos, ¿verdad? El ligado en el saxofón.
Bueno, pues el ligado del saxofón, en cierto modo, tiene ciertas limitaciones también, porque mientras más grande el intervalo, pues más difícil va a ser que suenen juntas las notas, ¿ok? Una cosa es ligar una escala. Digamos que suena eso ligado, pero si hago el arpegio, aunque lo haga sin articular, va a sonar un poquito más separado. Entonces, cuando están pensando en ligado, eh, nada más los compositores deberían evitar que la ligadura en el saxofón va a sonar va a sonarles igual que el violín, que la ligadura sencillamente le sale por la propia mecánica del arco. Entonces, la separación de los dedos, el mecanismo de mover los dedos, abrir y cerrar llaves, hace que las notas suenen más separadas que lo que sonaría en una cuerda haciendo ligado, especialmente pues las cuerdas frotadas, pero al mismo tiempo sí tenemos un efecto de ligado más, digámosle, eficiente que lo que tendría un piano, porque incluso con la pedalera, un piano usted siempre va a escuchar la percusión de cada nota por aparte, ¿verdad? Entonces hacer una sola frase va a costar más trabajo. Entonces el saxofón, de nuevo, las ligaduras se facilitan mientras más pequeño es el intervalo. Hay notas en específico como el do natural y el re medio que requieren el movimiento o accionar el mecanismo de muchas notas, este intervalo en específico. Para poder pasar de una nota a la otra tengo que mover 6 dedos a la vez. Entonces se convierte en una ligadura que va a sonar más disjunta a pesar de ser una segunda mayor que otra como sol y la. O sea, se nota claramente que a pesar de que el mecanismo es igual de no parar de soplar, hay una ligadura más eficiente y más clara que la otra. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar? Acerca de los estacatos, ¿verdad? Y las notas repetidas. Bueno, pues los estacatos, los saxofonistas lo hacemos con la lengua, que es sencillamente detener la vibración de la caña mientras suena. Entonces, cuando la vibración de la caña está detenida y nuestra lengua está puesta sobre la caña, con solamente quitar la lengua suena articulación. Y eso se puede repetir. Normalmente se maneja una tabla de velocidades para el nivel del intérprete. Digámosle que una persona principiante o intermedia articularía con claridad máximo a 100 la negra, articular semicorcheas a 100. Una persona ya estudiante avanzado a 120 y un profesional se supone que articularía hasta 332. De 132 ya usted está renunciando a la articulación simple y tiene que utilizar otras técnicas que son que dan el efecto auditivo de articulación, aunque no son necesariamente iguales, como por ejemplo el doble picado que se hace asistiéndose con la garganta. La meta es que suenen tan tan parecidas como sea posible la articulación de la lengua y la de la garganta. Y ya a ciertas velocidades, mientras más rápido sea, más indistinguible es. Como se hace en juquepiña. Eso no es picado Ujú. simple. Ese pasaje se hace con doble picado. Y ya más rápido todavía, si usted quiere que suene como cuando la guitarra
articula muy rápidamente con la púa la cuerda, que es una prrrr. Se utiliza una técnica que le llamamos frulato. Ahí la lengua está cumpliendo la misma función, pero es muy difícil utilizando esta técnica controlar exactamente la velocidad. No tiene el mismo nivel de control que lo tiene el picado simple. Bueno, es importantísimo hablar de todo esto, ¿verdad? Cuestiones ya propiamente de la interpretación del instrumento. También, bueno, los trinos, ¿qué tal los trinos en el saxofón? Hay algunos que no son posibles o todos son posibles. Bueno, cuando hablamos de trinos, yo entiendo trinos como notas vecinas, ¿verdad? Entonces, en el caso de las notas vecinas, en realidad todos los trinos son posibles. Hay algunos que son más difíciles, como el intervalo que yo hablé ahora acerca del do y el re. Es complejo tocarlo rápido ese trino, pero hay un truco en que se utiliza una digitación alternativa para el re, y si se hace rápido no se nota que desafina. Si lo hago despacio, se nota la desafinación, pero si lo hago rápido, como parte de la música, entonces irá a pasar. Los demás se pueden hacer. Bueno, hay intervalos de trino que no se pueden hacer, que son los que de las notas que están en el codo. Por ejemplo, entre el si natural y el si bemol, que se utiliza el dedo meñique para ambos, es un solo dedo accionando ambas llaves. Entonces es mucho más torpe. O entre si natural y do sostenido. Eso sencillamente es muy difícil. Los trinos por debajo de la nota re grave, contraindicados, digámosle así. En el caso de las notas de palma no hay problema. Y bueno, algo que es parecido pero no, ¿verdad? Es diferente al mismo tiempo, los trémolos, que se entiende, ¿verdad? Como todo el intervalo que no es conjunto. Entonces, ¿qué tal con respecto a los trémolos? Ah, bueno, pues en ese caso los trémolos sí es algo un poco más complejo, porque hay que tomar un fenómeno que es el del cambio de registro. Entre las notas do y re medios, el do sostenido y el re medio es ese medio tono, accionamos una llave muy especial que se llama la llave de octava. Entonces, los trémolos digámosle que le contraindico, son aquellos que sean mixtos, en que una nota lleva llave de octava y la otra no la lleva. Los trémolos ágiles son aquellos, primero, que sean de notas de tubo, o sea, desde el do sostenido agudo hasta el re grave. Y bueno, todas las notas en ese intervalo, y que no mezclen notas que usen llave de octava y notas que no la usen. Entonces, por ejemplo, entre el do sostenido agudo y el re medio, todo trémolo es posible. E igual, una octava abajo, desde el do sostenido medio hasta el re grave. Todo trémolo es posible, incluso hasta el do grave. Todo trémolo ahí es posible y se puede hacer. Lo que no queremos es que una nota use llave de octava y la otra no la use, o que una nota utilice llaves graves y la otra no la use, o sea que sea solamente igual en las notas que son de la palma, o sea, desde el re hasta el fa, o hasta el fa sostenido. Bueno, este saxofón en específico no tiene fa sostenido, pero la mayoría los tienen. Entonces, notas que no mezclen eso, o si son de palma, que sean solamente de palma.
y si son de tubo, que sean solamente del tubo, pero que no mezclen mecanismo de usar llave de octava y no usarla. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, ya para ir terminando esta parte, ¿verdad? Hay dos conceptos también que son importantes mencionar. El primero de ellos es el glissando, ¿verdad? Ah, bueno, el glissando resulta que en las llaves que utilizan la palma es donde es más fácil, porque se puede hacer lo que llaman un glissando de garganta, en que sin mover una sola mano, sin mover las manos, yo puedo hacer un glissando amplio desde, digámosle, una tercera menor, o máximo puedo desde una tercera menor, por ejemplo, eh, hacia la nota destino. Ahí lo hice solamente con la posición de la lengua y la garganta. Cualquiera de las llaves de palma puede hacer esa técnica. De hecho, hay una obra que se llama Sax Sounds que empieza así. En que utiliza muy bien ese recurso y Ujú. además en la obra se ve reforzado con el uso de reverb y delay. Con el resto de las notas las detuvo. En los graves prácticamente el glissando no existe. Pero en las notas de tubo, si el intervalo es pequeño, de segunda mayor o segunda menor, entonces puede hacerse un glissando de digitación. Estos glissandos son menos claros que los de garganta, pero tienen todas alturas definidas. Entonces, ahí lo que el intérprete está haciendo es sencillamente digitar lentamente. Se pueden hacer intervalos más grandes. Con varios intervalos. La idea es la misma, no mezclar notas que tienen llave de octava con aquellas que no. Bueno, el otro término que a veces, ¿verdad? Dependiendo del instrumento o inclusive en la voz, ¿verdad? También puede mezclarse o confundirse con el glissando es el portamento, ¿verdad? Entonces, también hablar un poco del portamento. Ok, el portamento yo lo entiendo como lo que los guitarristas también entienden popularmente como el scoop, que es digámosle que es un glissando rápido hacia una nota. Ese efecto se utiliza mucho para la música latina, ya sea cumbias, merengues, salsas, especialmente las cumbias. Entonces, el intervalo máximo sería una segunda mayor normalmente. Si lo hago muy despacio, sonará desde un re hasta un mi. Mientras más grave la nota, más difícil, pero en casi todas las notas, con solamente la embocadura, se puede hacer un portamento. Ok, y digamos, bueno, ahí vamos a poner algunos ejemplos en la pantalla, pero también es importante a veces, porque puede ser que algunos instrumentistas, ¿verdad? En específico, tal vez algún concepto lo hagan diferente, ¿verdad? O se ejecute diferente dependiendo del tipo de instrumento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un scoop, como usted lo estaba diciendo,
¿Eso lo indico en la partitura como portamento o hay que poner scoop propiamente? Bueno, pues ninguno de los dos nombres realmente se utiliza en las partituras de sax. Lo que normalmente ponen es lo que llaman, bueno, no es una apoyatura, sino que ponen una línea, se escribe una línea, se escribe como se escribe el scoop de la guitarra, que es de una Ujú. línea hacia la nota. Es como una ligadura, pero sin nota atrás. Una línea ascendente hacia la nota. Ok. No se escribe portamento, sino que se indica el portamento. Es un símbolo más como estar hablando del acento o del staccato. Sí, eso es importantísimo, ¿verdad? También a la hora de componer y todo, tener claro en las indicaciones que uno pone en la partitura qué es lo que va a sonar, ¿verdad? Después. Bueno, yo creo que lo único que nos haría falta que no mencionamos es el tema del vibrato propiamente en el saxofón. Ok, pues bueno, el vibrato es el recurso máximo que tiene el instrumentista para, digámosle, darle más expresión y acercar más el timbre del saxofón a la voz humana en la música. En la mayoría de todos los estilos musicales hay alguna forma de vibrato. En la música, todo instrumentista intermedio, hasta los más avanzados, todos deberían aprender y controlar el vibrato. Entonces, el vibrato puede tener una velocidad, aunque la velocidad no se indica, sino que se presupone con la velocidad de la música. Consiste básicamente en esto. Entonces, de hecho, muchos estilos musicales, voy a cambiar de boquilla. En todos los estilos musicales uno realmente se encuentra el vibrato de una manera más o menos exagerada. Ahora estoy con la boquilla de pop. Entonces el vibrato se utiliza en cualquier nota. Mientras más grave la nota, menos expresivo, pero mientras más aguda la nota, más expresivo. Perfecto. Sí, excelente esto, ¿verdad? Toda esta cuestión que estamos hablando acerca de, bueno, las articulaciones en el saxofón. Y ahora yo quiero hacerle una consulta, ¿verdad? Que me parece importante. ¿Usted cree, o bueno, cuál aspecto cree que es idiomático, ¿verdad? Del saxofón, o sea, propiamente que pertenezca al saxofón, que lo distinga de los demás instrumentos, por así decirlo. Bueno, primero, el saxofón es prácticamente el único instrumento de la familia de las maderas que está ligado con música popular, aparte, con la en la música popular y está, bueno, primero que todo, el saxofón está ligado a los solos y a las improvisaciones por la gran popularidad que tiene en el jazz, donde hay músicos de jazz como Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Stitt, Sonny Rollins, em, quienes grabaron música y le dieron una popularidad inmensa al saxofón dentro del marco del jazz. Entonces, cuando la gente escucha un saxofón, está pensando en un solo, en una improvisación. Por eso forma parte de tantos estilos musicales y de hecho en música rock y en música pop. Usted a veces encuentra solos de saxofón después en un espacio en que el cantante no está. Entonces, estamos hablando de ese elemento de improvisación y expresión en la música. Em, que desafortunadamente, aunque otros instrumentos son muy bellos, no se encuentra, usted no va a encontrar ni en el clarinete, ni en el oboe, ni en el fagot, o será muy limitado. Entonces, ese es el primer aspecto idiomático del saxofón, la relación también de
salirse del montón, es el instrumento que sale del montón, el instrumento que resalta. De hecho, usted va a un concierto de la Orquesta Filarmónica y ¿qué es lo que va a encontrar todo el tiempo? Solito de saxofón en alguna de las canciones. Eh, También es un instrumento que puede mezclar con cualquiera. Es el instrumento rey de mezclar, porque es por lo que acabamos de ver, por el cambio de boquilla. Sencillamente por eso, el saxofón puede mezclar bien en una sección de bronces o puede mezclar bien en una sección de maderas. En ese aspecto es una cuestión híbrida como el corno. Si estuviéramos en una banda sinfónica, el saxofón de todas las maderas es el que tiene que ir a la parte de los metales. Entonces, como el corno de todos los metales es el que tiene que ir a la parte de las maderas. Estamos hablando de una cuestión así similar. Y entonces, eso es lo más importante en ese aspecto. El saxofón es el instrumento que tiene permiso de ser expresivo, el instrumento de improvisar, el instrumento de estar en todo lado y el instrumento que sale y resalta de todos. Perfecto. Bueno, qué dicha que mencionamos esta cuestión de la mezcla, ¿verdad? De los timbres del saxofón con los instrumentos de, de bronce o de metal. Tal vez podemos hablar un poco acerca de eh, qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un ensamble, ¿verdad? O una agrupación y yo no tengo, por ejemplo, cornos o no tengo trombones, ¿verdad? Por decirlo de algo, o no tengo fagot, ¿verdad? Pero tengo muchos saxofones. ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, pues dependiendo del instrumento que le está haciendo falta, el primer problema que encontramos, que hemos encontrado algunos directores de agrupaciones y de ensambles, sobre todo sinfónicos aquí en Costa Rica, es que se toca mucha música de afuera, mucha música compuesta por extranjeros. Esos extranjeros tuvieron el acceso a la banda sinfónica completa desde el principio. Ellos no tienen problemas de que no de que le hacen falta algo, algún instrumento porque los tienen todos. Aquí también hay que tomar en cuenta, en consideración el alto costo, no solamente del propio instrumento, sino el mantenimiento de los oboes y los fagotes. Eso los hace, a pesar de ser instrumentos de un bello sonido, instrumentos menos viables porque sencillamente son demasiado caros. Tomando en consideración eso, el saxofón por su capacidad de mezclar puede sustituir a estos instrumentos que me hacen falta. Específicamente el saxofón soprano me ayuda y va a ser un excelente segundo oboe, ¿ok? Tienen el mismo registro. Entonces el saxofón soprano puede ser perfectamente el segundo oboe y si no hay ningún oboe, que el saxofón soprano puede tocar la parte de oboe, no va a haber problema. Si estamos hablando del saxofón alto, pues es especial para hacer el papel de corno. Entonces, es bueno para los compositores, es bueno, o arreglistas, si están escribiendo para oboe, tengan a la par una versión transportada en si bemol para el sax soprano. Ese es mi consejo. Escriban para oboe, pero tengan la versión transportada para saxofón soprano en si bemol. En el caso del corno, pues tengan una versión transportada en mi bemol para el saxofón alto, que en timbre y en registro va a poder tocar casi todas las notas. Hay unas notas del registro grave del corno que se salen del registro del saxofón, pero son muy poquitas. Em, Además de que el registro fácil para el saxofón es más amplio que el registro fácil para los bronces. El broncista tiene que esforzarse más para emitir el sonido. Entonces, puede ser hasta que le facilite montar la música. En el caso de que le hagan falta trombones, ahí tenemos el saxofón tenor. Entonces, tengan una versión transportada en clave de sol para el saxofón tenor. A veces el saxofón alto también puede tocar partes de tercera trompeta. La trompeta supera en registro agudo al saxofón alto, pero no en registro grave. Entonces, como normalmente en una banda usted tiene las partes más agudas para el primer instrumentista y así descendientemente, una tercera trompeta puede ser cubierta por un saxofón alto, eh, nada más fijarse en el registro.
En el caso del saxofón tenor, pues es excelente para poder doblar o sustituir los trombones y los eufonios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si solamente tiene un trombón, pues el saxofón tenor puede tocar el papel de segundo trombón o de eufonio o de segundo eufonio. em, lo único que tiene que hacer es tener una parte transportada en clave de sol para el saxofón tenor, ¿verdad? Y por último, el saxofón barítono va a estar ahí para ayudarnos cuando nos falte el fagot. Entonces, si están escribiendo para fagot, una versión transportada en mi bemol, clave de sol, para saxofón barítono puede ser el mismo papel, pero tengan un papel transportado por si les falta el instrumentista de estos instrumentos. Sí, es importante tener esto en claro, ¿verdad? O sea, esto nos podría inclusive, bueno, salvarnos, ¿verdad? De algún concierto que vayamos a tener y no tenemos los suficientes instrumentos, como mencionaba Ricardo. O en su defecto, ¿verdad? A la hora de estar acompañando también pensar en esas posibilidades, ¿verdad? ¿Quiénes van a llegar a tocar nuestra música? ¿Qué posibilidades tendrán, ¿verdad? ¿Tendrán esos instrumentos que mencionamos o no? Porque esa es la realidad, ¿verdad? Aquí no todos los ensambles estudiantiles, bueno, inclusive ni siquiera los profesionales a veces, ¿verdad? Están cortos de algunos instrumentistas o instrumentos en el particular, y es bueno tener esto en claro, ¿verdad? Que los saxofones tienen esa versatilidad que nos pueden ayudar pues a complementar la textura musical. Bueno, ya para ir cerrando, no sé, Ricardo, algo que nos quiera compartir, ¿verdad? Con respecto a los compositores, arreglistas, ¿qué nos puede recomendar usted a la hora de escribir para saxofón? Bueno, de hecho yo le había compartido unas partituras un arreglo que yo hice. Voy a mostrarles un error que yo mismo cometí a la hora de hacer un arreglo. Y es que, por ejemplo, que uno incluso que respete todas las, digamos, reglas, que bueno, las reglas se hicieron para romperse ciertamente, pero díganmele que estos consejos que yo les di, pues bien, hay que tomar en consideración. Por ejemplo, yo escribí un arreglo en el cual estoy tocando una parte grave en el saxofón tenor donde las notas están en el registro que se puede tocar, pues están separadas, hay tiempo para prepararse y respirar, no es un pasaje difícil, pero sencillamente cuando usted toca en un registro más difícil, suena más difícil. En el momento que yo grabé esa sección, escuché que sonaba, pero que no sonaba tan bonito como yo quería. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Esa parte la toqué en el saxofón barítono en un registro que le es más fácil. Entonces, si van a hacer uso de los registros más extremos del saxofón, tomar en cuenta que el nivel de claridad y la belleza del sonido no es la misma que las notas que están en el tubo del instrumento. Los intervalos de los altos más grandes, por ejemplo, en este estudio que les mandé, tiene casi todos los elementos que sería bueno tomar en cuenta. Los intervalos más grandes es mejor separarlos por articulación que hacerlos ligados. Una cosa es hacer esto, a hacerlo ligado. Se nota cómo es que en algún momento yo para poder preparar la siguiente nota, como está tan lejos, la afinación se compromete. Entonces, los intervalos grandes es mejor articularlos, los intervalos pequeños es mejor ligarlos. Entonces, ese pasaje casi la mayoría fue ligado. Em, Tomar en cuenta también que cuando se va a poner una de las dificultades, como notas graves o saltos grandes, lo correcto, incluso en estudios avanzados como este, es hacerlos al final de la frase y no al medio. Tenemos un si bemol agudo hasta un si bemol grave, es un salto de 3 octavas. eh, bueno, un salto de 2 octavas en realidad. Hacerlo a la mitad de una frase y no al final. El nivel de dificultad solamente por eso se aumentaría mucho.
Em, También, si vamos hacia las notas agudas, por ejemplo, este pasaje, tercer sistema, de abajo para arriba, ahí me salió bien, pero es uno de los pasajes más difíciles. Entonces, este tipo de pasajes deberían hacerse con cierto nivel de mesura, ¿verdad? Es mucho más fácil lo que está antes. Eso resulta que al final de la frase es que se pone lo difícil, pero no al medio, ¿verdad? Puede ser al principio o al final, pero no al medio. Entonces, pienso que esos son más las cosas más notables, ¿verdad? El saxofón en realidad es un instrumento suficientemente virtuoso para tocar mucha música. Bueno, yo creo que ya con esto, ¿verdad? Podemos ir cerrando este primer video. Agradezco mucho a Ricardo Piedra por compartir con nosotros este espacio, ¿verdad? Y esperamos que, bueno, que este material realmente sea de gran ayuda. No solamente para las personas que quieran introducirse a la composición, sino también pues de consulta, ¿verdad? Para quienes ya están componiendo. Entonces, muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias por invitarme, Jeremy. Y así entonces cerramos esta sección de Hablemos del saxofón. Muchas gracias por acompañarnos.